Buenas noches, mi nombre es Susana Buitrago Rodríguez, yo soy estudiante del programa de Administración en Salud del tercer semestre. En este video voy a explicar la fisiología del cuerpo humano, correspondiente a la materia de Morfofisiología 2, bajo dirección y tutoría del profesor Alejandro Solo Nieto. Ahora bien, pues podemos definir como fisiología, que es el estudio biológico sobre todas las actividades que tienen lugar en una célula para mantenerla viva. Digamos, todas estas actividades en la célula se podrían contar como la nutrición, la respuesta ambiental, el crecimiento celular, la división, la reproducción y la diferenciación. Entonces aquí podemos ver algunas de las partes de la célula, pues la membrana, el núcleo, los organulos y los citoplasmas. Bueno, en cuanto a las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, los microorganismos muestran la similitud funcional esencial, aunque estas células tienen una estructura diferentes, como la absorción del agua por las raíces, la producción de los alimentos en las hojas y el crecimiento de los brotes hacia la luz. Son los ejemplos, pues, de la fisiología de las plantas. También el metabolismo heterótrofo de los alimentos derivados de plantas y animales y el uso del movimiento para obtener nutrientes. Son característicos de la fisiología animal. Como podemos ver en el sistema nervioso, que incluye el encéfalo y la médula espinal. Estos están protegidos por estructuras óseas, membranas y líquidos. El encéfalo se mantiene en la cavidad craneal del cráneo y consiste en el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Los nervios implicados son nervios craneales y los nervios espinales. El sistema nervioso periférico incluye 12 nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, que se dividen en sistema somático y autónomo, y es una vía de comunicación del sistema central al resto del cuerpo por impulsos nerviosos que son el eje encargado de regular todas las funciones del cuerpo humano. Pues aquí podemos ver los 12 nervios craneales. El nervio olfativo, el nervio óptico, oculomotor, el coclear, el trigeminal, el abducen, el facial, el vestibulonuclear, el glosofaringeo, el vago, accesorio espinal y el hipogloso. Bueno, ¿qué podemos decir del sistema autónomo? Este sistema autónomo está dividido en dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, el autónomo ocupa todos los órganos viscerales como el corazón, el estómago, las glándulas y el intestino, y se regula sistemas que son llevados a cabo de forma inconsciente para mantener nuestro cuerpo, como la respiración y la digestión y la regulación de los latidos del corazón. Entonces, pues se divide en esas dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por otra parte, podemos hablar del sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, pues ya que contiene, es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias, pues, llamadas hormonas, que son liberadas del torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. También podemos hablar del metabolismo, pues el metabolismo incluye los procesos de síntesis y degradación que tiene lugar el ser vivo y que sostiene la vida celular. La reserva de la glucosa, pues hablamos de que la glucosa es absorbida y es procedente de los aminoácidos o la fécula de maíz, o
el azúcar común, o pues como lo conocemos, sacarosa, y de la lactosa, el azúcar de la leche. De los hidratos de carbono, se considera que la glucosa es absorbida, puede tener tres destinos, que se almacenan en el hígado, se convierten en grasa y se utilizan directamente. El glucógeno almacenado en el hígado es capaz de degradarse en glucosa y ser liberada de la circulación cuando se necesita para mantener una constante glucosa en la sangre durante el ejercicio o el ayuno. Cuando el aporte de glucosa es excesivo, se transforma en grasa y se almacena de esta forma. ¿Qué podemos comentar de la digestión? Entonces dice, la digestión es un proceso, es un proceso de transformación de los alimentos previamente ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbido. La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las células y en este proceso participan diferentes tipos de enzimas. Entonces aquí podemos ver el sistema digestivo. Ahora bien, en cuanto a la respiración, a la fisiología de la respiración, pues es conocida como la rama en la fisiología humana que se enfoca en el proceso de la respiración, tanto externa, la captación del oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, como interna y la utilización y el intercambio de gases a nivel celular. ¿Cuáles son los mecanismos de la respiración? Generalmente es un movimiento muy activo, la contracción del diafragma produce un aumento de volumen de manera anteposterior y vertical, lo que produce un cambio de presión y que equivale a las presiones producidas por los componentes elásticos. ¿Cuál es el control del equilibrio ácido-base? Entonces, el equilibrio corporal entre la acidez y la alcalinidad se denomina equilibrio ácido. ¿Cuál es el equilibrio ácido básico de la sangre? Se controla con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente a muchos órganos. En este mecanismo del control del equilibrio de ácido-base intervienen los pulmones, los riñones y los sistemas de estabilizadores del pH. Tipos de trastornos del equilibrio ácido-base, pues existen dos alteraciones del equilibrio ácido-básico, el acidosis y el alcalosis. Los acidosis y los alcalosis no son enfermedades, sino más bien es el resultado de una amplia variedad de trastornos. La presencia de la acidosis o de la alcalosis es un indicio importante, pues que existe un trastorno grave. Pues como les venía comentando, la acidosis y la alcalosis se clasifican según sus causas, su principal en la metabólica y la respiratoria. Muchas gracias por su atención.